José Antonio, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Buenas tardes. Hola, querido Joaquín, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Ya arrancando este año, ¿Qué ya con tienes más. y qué traes para este arranque de año? Pues fíjate, Joaquín, que hablando con personas estos últimos días y viendo el momento por el que estamos pasando, traigo una reflexión que me parece importante. Fíjate, Joaquín, seguimos atravesando hoy todavía las crisis que nos ha dejado la pandemia. Estamos todavía en una crisis de carácter sanitario. Ya pensábamos hace un mes y medio que esto podría tener salida y de repente llegó la cepa Omicron. Hemos visto las curvas de contagio en todo el mundo y seguimos pues esperando con optimismo que este sea una especie de vacuna natural, que su grado de letalidad sea menor. Seguimos todavía en medio de una crisis económica importante, todavía no se reponen las cadenas de suministro, seguimos con una presión inflacionaria y hay un tema también de crisis en los sistemas educativos que se rompieron en todo el mundo a causa de la pandemia. Ciertamente estas crisis, Joaquín, la sanitaria, la crisis económica, la educativa, son crisis que allí están, que son profundas, pero que por definición son pasajeras, temporales, aunque duren un tiempo, saldremos de ellas. Hay una crisis, sin embargo, hace un momento que escuchaba la nota sobre el informe de la Organización Panamericana de la Salud sobre el tema de los médicos y su estado de ánimo, que es la crisis psicológica, y esa sí se puede comportar de manera muy diferente que las tres anteriores. Podemos, si no tenemos una guía adecuada, quedarnos dando círculos, intentando buscar por dónde salir de esta temporada de depresión, de ansiedad. Ayer, por ejemplo, se decía, fue el famoso día este al que le han llamado el Blue Monday, el tercer lunes de enero, que se dice por una ecuación hecha por un profesor de la Universidad de Cardiff, que es el día más triste del año. Y se basa para decir eso, pues en que es el día en que hay menos luz solar, es el día en el que estamos en plena cuesta de enero, que ya estamos lejos de los días de la Navidad, que ya hemos perdido algunos de los eh, principios o de todas esas motivaciones, propósitos de Año Nuevo que nos habíamos puesto. La verdad de las cosas es que al día de hoy, Joaquín, hablamos mucho de los temas de la felicidad, hablamos de la crisis de salud mental que hay en el mundo, pero pocas salidas vemos. Es una crisis silenciosa que todavía no terminamos de ver y por eso quisiera traer esto con el auditorio. El tema de la felicidad, Joaquín, es un tema que ha venido generando preocupación ya no solamente a la filosofía, a la psicología, sino a la ciencia. Desde hace poco más de 20 años, en muchas universidades importantes, caso de Harvard o de Yale en Estados Unidos, por poner ejemplos, se han preocupado de estudiar el tema de la felicidad. Se han dado cuenta, por ejemplo, que muchos de los rankings de los países, que muchas veces los vemos, pues qué países tienen una economía más avanzada por su tamaño, qué países en un momento determinado tienen mejor PIB per cápita, o como lo veíamos hoy hace un ratito aquí en el programa, cómo está el Estado de Derecho, pero hay un ranking muy importante que es el ranking de la felicidad. Resulta que los países donde las personas se declaran a sí mismas más felices, este ranking se viene haciendo hace casi 2 décadas, es donde la gente vive más años y la gente está más sana. El problema, Joaquín, es preguntarnos sobre el tema de la felicidad, porque si bien todos estamos llamados a ella y todos queremos llegar a la felicidad, hay muchos errores al respecto. Y una cosa que ha sido muy interesante en los últimos años es que en estos estudios sobre la felicidad que se han hecho en estas universidades, se han ido dando cuenta de que hay algunas actitudes de las personas que son felices que normalmente hacen así al ser humano, porque el ser humano es el mismo, Joaquín, independientemente de la cultura oriental u occidental que tenga, del momento de la historia en el que esté, es el mismo ser humano. Es curioso porque han ido haciendo estudios en los que buscan personas felices, ven qué es lo que hacen en sus vidas y luego lo replican a otras personas y resulta que el resultado es el mismo.
Las personas que tienen estas conductas, que tienen estas actitudes, son y se vuelven más felices. Hay una profesora, una investigadora en la Universidad de Yale, Laurie Santos, que se ha dedicado de alguna manera a hacer estos estudios y ha llegado, junto con otras personas, a una serie de conclusiones que, si bien es volver a lo básico, por eso hoy yo le quería titular esta entrevista, Volver a lo básico, resulta que empieza a ser de alguna manera respaldada por datos científicos. Fíjate qué interesante, Joaquín. ¿Qué es lo que hacen las personas felices, los que se declaran felices? Pues regularmente tienen 5 conductas que son contundentes y que siempre se comportan igual. Y que cuando una persona empieza a cambiar su visión de la felicidad y de alguna manera empieza a actuar de la forma en que estas 5 conductas indican, empieza a tener felicidad. La primera, Joaquín, dar tiempo a socializar, a tener relaciones profundas. Alguna vez lo mencionaba aquí en el programa. El estudio más largo que se ha hecho en la historia, que es de la Universidad de Harvard, indica que las personas que viven más años y son más felices son las que tienen las mejores y más profundas relaciones, sobre todo con las personas que más les importan y les dedican tiempo a esas personas que más les importan. Este es un dato concluyente después de miles de datos que se ve por muchas personas y que es así. Y sin embargo, muchas veces la vida, el trabajo, las responsabilidades nos llevan a hacer lo contrario. Dedicamos poco tiempo a socializar. Una segunda conducta, Joaquín, es el tema de la generosidad, el pensar primero en los demás que en uno mismo. Es común en nuestra cultura pensar primero en nosotros mismos y luego en los demás. Y no nos damos cuenta que eso al final es contraproducente. En un estudio que se hizo en Canadá y que fue muy interesante, se les dieron $20 canadienses a distintas personas y les dijeron, haz con ello lo que quieras, gástalos en un capricho, el que tú quieras, o dáselos a otra persona. Después de una semana lo reunieron y en todos los casos las personas que se declaraban más felices eran las que precisamente habían dado esos $20. En Canadá, $20 canadienses no es mucho, pero llevaron el mismo ejemplo a Uganda. Y en Uganda, $20 canadienses te pueden servir para toda una semana de medicinas contra el VIH-Sida. Y los que habían donado los $20 también se declaraban más felices. Lo decía Kierkegaard, por eso digo que es volver a lo básico. La filosofía lo ha dicho siempre, las puertas de la felicidad se abren hacia afuera. Una tercera actitud muy importante para alcanzar la felicidad es el estado de gratitud. Tendemos erróneamente a pensar que quejándonos de nuestra situación, la que sea, por lo económico, por lo que está ocurriendo en el país o en el mundo, por la pandemia, es una especie de desahogo. Y no nos damos cuenta que estamos teniendo un discurso personal interior solamente en cuestiones de orden negativo. Una cosa que esta profesora Laurie Santos hace con sus alumnos de Yale es dejarles un ejercicio al inicio del semestre. Todas las semanas escriban 5 cosas de las que deben de dar las gracias. Al final del curso han cambiado completamente de mentalidad, porque si hacemos un análisis justo de la vida, que estamos aquí hoy, que existimos, tenemos muchas más causas para dar las gracias que para estar en un momento determinado quejándonos. Otra cosa muy importante que suelen hacer las personas felices son los hábitos saludables, tanto del sueño como del ejercicio. Eso está demostrado. Media hora de cardio, de caminar, equivale a una pastilla antidepresiva. Eso está demostrado en todos los estudios. Cuidar el sueño es fundamental. La pérdida del sueño, que fue uno de los efectos de la pandemia, genera depresión, Joaquín. Y por último, aquí lo he comentado varias veces en el programa, dar espacio a la reflexión, a pensar en el hoy y en el ahora, en darnos espacios de silencio interior, a pensar en los que tenemos alrededor, en dónde estamos, a dónde va nuestra vida. Amanece el día y corremos y vamos al trabajo y regresamos y volvemos y tenemos la vida los fines de semana con cuestiones sociales sin espacios de silencio interior. Es fundamental para alcanzar la felicidad. Y quisiera cerrar con 3 ideas muy importantes, Joaquín. La primera idea sobre la felicidad, que me parece que son 3 consejos al auditorio también importantes. El primero es que
la mente humana juega muy en contra en la búsqueda de la felicidad, porque solemos siempre compararnos con los demás. Nunca pensamos en lo que tenemos en términos absolutos, sino siempre relativizado comparándonos con los demás. Pero la mente humana hace y esto se demuestra en todos los casos y en muchos estudios, hace una gran trampa. Nos compara con quienes son mejores, no nos compara con quienes tienen menos o sufren más que nosotros. Y eso nos hace sentir muy mal. Y de manera errónea, eso nos hace alejarnos de la felicidad. Una segunda idea que me parece muy importante compartir con el auditorio es no confundir los conceptos de dolor con tristeza. Una persona que es feliz no quiere decir que no sufra algunas cosas en la vida, que tenga malas noticias. Todos estamos sujetos a ello. Todos hemos tenido parientes enfermos con esta pandemia. Hemos visto cosas terribles. Eso es el dolor. Pero la tristeza es un estado anímico permanente que te quita la fuerza para seguir adelante. El dolor, en cambio, te permite evolucionar y crecer como persona. Leía una anécdota ayer de un soldado americano en Irak, de origen, por cierto, mexicano, J.R. Martínez, de familia mexicana, al que le explotó una bomba en Irak y le quedó quemado 3/4 partes del cuerpo. Quedó deshecho y dice que es lo mejor que le pudo haber pasado. Pero ¿cómo puede decir eso después de una tragedia de ese tamaño? Porque eso le permitió mejorar en muchos aspectos de su vida y le encontró un sentido a las cosas. Y finalmente, Joaquín, la idea que aquí ya hemos repetido mucho, entender, la felicidad es una decisión personal. Muchas veces estamos esperando a ver qué tenemos, cuándo nos va bien, cuándo termine la pandemia, cuándo termine la crisis para que seamos felices. Y no nos damos cuenta que la vida se nos está yendo entre las manos como agua entre los dedos, que la vida va pasando y la vida sigue y la vida está hecha de presente. Ni el futuro sabemos si va a llegar, el pasado ya pasó y no hay manera de recuperarlo. Y ahí se nos va la vida, Joaquín. Por eso digo, volver a lo básico. Ahora que viene esta nueva realidad, todavía con tantas incógnitas, qué importante hacer este ejercicio. Para mí hoy, Joaquín, lo más importante, lo prioritario, lo urgente, es antes que otras cosas, empezar a curar esta situación de sanidad mental por la que estamos pasando en tantas partes del mundo, Joaquín. Ese sería mi comentario de hoy. Sí, y además me queda muy claro, Antonio, me queda muy claro el planteamiento, ¿sí? Lo que yo no le veo es cómo salir de este momento, de este derrumbe emocional en muchos casos. Fíjate, Joaquín, que este es un tema ciertamente muy complicado, muy difícil. Es un derrumbe que nos ha pegado, yo te diría, Joaquín, que nunca, desde hace años, habíamos visto los números de desánimo generalizado que vemos. Por eso quise traer este tema el día de hoy. He hablado con jóvenes universitarios ahora que hemos vuelto a las clases y hay un gran desánimo en los jóvenes. Hay gran desánimo en los niños, en la gente mayor, en todos los estratos sociales. Ese desánimo, Joaquín, nos deja en un estado de indefensión frente a la nueva realidad que ya se está aproximando. Es un derrumbe importante. Por eso me parece importante esto que decíamos también. Sí, a ver, ¿qué hacen las personas que alcanzan a superar este tipo de cosas? Pues resulta que esas personas hacen más o menos lo mismo. Cuando uno ve el comportamiento de las personas que logran salir adelante de estos momentos difíciles, suelen hacer lo mismo. Son personas que piensan en los demás y les dedican tiempo. Son personas que hacen ejercicios que a veces cuesta, pero de gratitud interior. Son personas que suelen de alguna manera también cuidarse, autovalorarse. Yo creo, Joaquín, que esto es importante, mandar un mensaje positivo en ese sentido, porque hoy la verdad de las cosas, por encima de las demás crisis, esta es la que más preocupado a mí me tendría en este momento. Yo te sugeriría, perdón, este mismo tema, pero en los niños. Porque hay niños que no han conocido la escuela todavía, tienen 4 años, 5, y están en incertidumbre desconocida de que van 2 días y luego lo regresan a su casa y se van a la burbuja y luego ya no hay burbuja y luego ya
no hay nada, luego clases. Esto Sí. es terrible para esos niños y además desconocido. Totalmente, Joaquín. Fíjate que en una encuesta que me tocó ver hace unos poquitos meses, cuando iban a iniciar clases hacia agosto o septiembre del año pasado, en presencialidad, de algunos colegios de la Ciudad de México, de niños de primaria y secundaria. La palabra que más aparecía en primaria baja, preprimaria hasta tercero o cuarto de primaria, era la palabra miedo. La palabra miedo de niños que han escuchado de la pandemia, que tienen miedo de regresar a la escuela, pero de quinto en adelante hacia la secundaria es todavía peor. La palabra era tristeza. Ese es el punto, Joaquín, en el que nos encontramos. Qué momento de más esperanza que la niñez. Es donde están las reservas espirituales y emocionales de una sociedad. Ese es el peligro en el que nos encontramos el día de hoy, justamente. Bueno, pues ahí te lo dejo en la oreja y te mando un abrazo, querido José Antonio, que estés muy bien. Igualmente, gracias, querido. Un abrazo grande. Buenas tardes, doctor José Antonio Lozano Díaz, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE.